Buenos días, familia, ¿cómo estamos? ¿Bien? Hoy tenemos muchos vacacionistas tomando el puente, ¿verdad? Qué suave, espero que se la estén pasando bien todos los que salieron el fin de semana, pero los que nos quedamos también nos la vamos a pasar a gusto. ¿Listos para tener hoy nuestra novena entrega de nuestras sesiones de estudio a la primera carta a los Corintios? Hoy un tema que se desarrolla acá interesante, un poquito espinosito. Si se pisan 2, 3 callos, pues como dice por ahí la canción, nada personal, no lo tomes personal, simplemente es el pasaje que nos toca, pero vamos todos a absorber y a tomar y a recibir lo que corresponda para cada uno, ¿sale? ¿Estás disponible? ¿Sí? ¿Estás dispuesto también? Bueno, pues 1 Corintios capítulo 6 es la porción de hoy, y aunque vamos a considerar solamente los primeros 11 versículos, porque pues tenía como la tentación de que abarcáramos todo el capítulo 6, creo que la segunda mitad del capítulo 6 se acomoda mucho mejor a lo que veremos también en el capítulo 7, así que nos vamos a limitar a 11 versículos solamente. Pero la realidad es que hay mucha tela de dónde cortar acá en estos 11 versículos nada más. El tema de hoy pues es, defraudadores y defraudados. Ya de ahí pues vamos viendo cómo nos va tocando. Y cuando pensaba y reflexionaba en esta porción, no dejé de ahondar un poquito en que cuando comenzamos nuestro caminar de fe, cuando comenzamos a desarrollar nuestra vida espiritual, cuando Cristo vino a nuestras vidas, cada uno de nosotros llegó o ha llegado, o algunos de ustedes que van llegando a esta nueva vida en Cristo, llegamos con nuestro propio historial delictivo, ¿no? Cada uno de nosotros trae su propio bagaje y muchas de esas cosas que en teoría, ¿verdad?, a partir de esa nueva vida en Cristo tendrían que morir, algunas van muriendo poco a poco, o más bien nos vamos rehusando a que mueran cuando ya debieron haber muerto en nosotros, y a veces alargamos los procesos que tendrían que ser procesos cortos. Pero algunos llegamos con temas de un aspecto de carácter que necesita ser corregido, otros con algún tipo de vicio, llámese adicción a cualquier cosa, algunos con quebrantos emocionales muy fuertes, quebrantos familiares, económicos, etcétera. Otros llegamos con muy malos hábitos, pero también llegamos con no solo malos hábitos, sino con malas prácticas. Algunas de estas áreas, como te decía, experimentan o han experimentado en muchos de nosotros cambios así radicales, y me da gusto cuando escucho a alguien que dice: es que a partir de que Cristo vino a mi vida dejé esto o cambié esto, ¡pum!, y hubo un antes y un después. Pero algunas otras cosas no cambian por la razón que sea, no vamos a entrar en detalles, pero por la razón que sea no cambian de la noche a la mañana. Sin embargo, se prolongan a veces por mucho tiempo. El tema que hoy sobresale aquí en la porción de estos 11 versos del capítulo 6 es la defraudación que hay entre hermanos. Digo, la defraudación como tal ha existido siempre y se da en todos los ámbitos. Pero obviamente aquí la Escritura nos habla a nosotros como creyentes, como familia en la fe, que aunque no tendría que suceder, sucede continuamente, y la defraudación en el sentido en el que la Escritura lo ha de manejar, si no así muy explícitamente, o por el caso o los casos que se revelan aquí en los primeros 11 versos, sí está implícito que es un tema de defraudación, pudiera ser económica o de algún compromiso que una persona no cumple con otra, o de un creyente que no cumple con otro. Ahí tienes una definición de defraudación: es privar a otro del derecho que le pertenece. Y en este sentido,
pues pudiéramos trasladar a un montón de escenarios distintos. Alguien que le presta dinero a otro, alguien que le presta algo a otro y no lo regresa, algún negocio que se establece entre hermanos en la fe y uno defrauda al otro porque la sociedad no funcionó, o le rentaste tu propiedad a un hermano y este hermanito pues ya tiene 6 meses que no te paga la renta, y no solamente eso, no se quiere salir de tu propiedad. En fin, o sea, sí hay muchísimos escenarios, y como me da la impresión que van a sobrar aquí experiencias personales, pues ahí tú acomódalo a donde lo hayas vivido, o donde lo hayas visto, o donde lo hayas escuchado. Por mi parte te he de decir que en los últimos 40 años de conciencia cristiana que tengo, he visto y he escuchado lo que ni te imaginas. Y también que he vivido en experiencia propia muchas situaciones y experiencias en este tema, de las que sí pudiera prácticamente tomarme la tarde para platicarte a detalle de muchas, pero obvio solamente me limitaré a darte algunas circunstancias como muy generales que puedan ilustrar el punto de hoy. ¿Cuál es el objetivo al revisar estos 11 versículos? Es crear conciencia en cuanto al papel que juega la iglesia local como árbitro para mediar, para conciliar o para incluso resolver situaciones de conflicto entre hermanos en este tema. Pero también para crear conciencia en aquellos que defraudan a otros, que defraudan la confianza en ese sentido, pero también crear conciencia en aquellos que son defraudados. Son de alguna manera en estos 3 ámbitos en los que la exhortación va a llegarnos, nos pega a todos. No solamente como de aquí para allá lo que tienes que escuchar, sino como ha sido en las semanas anteriores, lo que todos tenemos que escuchar, lo que todos tenemos que atender, lo que todos tendríamos que aprender. La exhortación aquí en estos 11 versículos, en este tema de la defraudación, presenta 4 aspectos. El primero de ellos es presentar juicios ante tribunales y no presentarlos ante la iglesia. El segundo aspecto que vamos a ver es el fracaso de nosotros como iglesia o de cualquier iglesia local de presentar este tipo de conflictos. El tercer aspecto es la negativa de una persona a renunciar a su propio derecho, al derecho, ¿verdad?, que le antecede de decir no, es que la persona o el hermano me debe y me tiene que pagar, si fuera un caso así como ese, ¿no? Y el cuarto aspecto de esta exhortación tiene que ver con una conducta, es decir, para aquellos que defraudan, que no es correspondiente con lo que al menos en teoría se es. Vamos a revisar cada uno de estos 4 y vamos a la primera, que lo vamos a encontrar ahí en los versículos 1 al 6, y es precisamente esto de presentar juicios ante tribunales y no presentarlos ante la iglesia. Dice el verso 1: cuando uno de ustedes tiene un conflicto con otro creyente, ¿cómo se atreve a presentar una demanda y a pedirle a un tribunal secular que decida sobre el asunto en lugar de llevarlo ante otros creyentes? ¿No se dan cuenta de que algún día nosotros, los creyentes, juzgaremos al mundo? Y dado que ustedes van a juzgar al mundo, ¿no son capaces de resolver esas pequeñas cuestiones entre ustedes? ¿No se dan cuenta de que juzgaremos a los ángeles? Así que deberían ser capaces de resolver los conflictos comunes y corrientes que ocurren en esta vida. Si tienen conflictos legales acerca de tales asuntos, ¿por qué acuden a jueces que son de afuera y que no son respetados por la iglesia? Digo esto para que se avergüencen. ¿No hay nadie en toda la iglesia con suficiente sabiduría para decidir sobre estos temas? En cambio, un creyente demanda a otro justo frente a los incrédulos. El tema de entrada puede ser un tema espinoso. Digo, seguramente ya estás ahorita tratando de en tu mente acomodar algunas experiencias, algunas situaciones que has vivido
ya sea como alguien que ha sufrido alguna defraudación de parte de un hermano en la fe, o porque tú mismo en algún momento o en este momento has defraudado la confianza de alguien en este sentido. Y digo puede ser espinoso porque en muchos de los casos donde hay algún tipo de defraudación, y lo vamos a poner entre comillas, tal vez no exista el dolo y la mala fe de la persona. Ese puede ser un escenario en el que la persona quiso pagarte, pero no es que no haya querido no hacerlo, sino que por alguna circunstancia ajena a él no ha podido o no pudo. Y eso le llevó a morosidad, y eso a ti te llevó a molestia, a enojo y a llegar al punto tal vez de tener que levantar una denuncia ante alguna autoridad para requerir tu pago, para requerir simplemente que te sea resarcido el daño, etcétera, etcétera. O tal vez sí el otro se agandalló de ti, o tal vez sí te agandallaste del hermano por algunas razones que vamos a ver más adelante. Y puede ser que haya sido el resultado no de una insolvencia económica, sino de una insolvencia moral. En estos asuntos, hace muchos años, aprendí que hay dos diferentes tipos de personas: los insolventes morales y los insolventes económicos. Hablando de los insolventes morales, son aquellos que aunque tengan el dinero para pagar lo que deben, no lo van a pagar. Tienen la capacidad de conseguir, de ver la manera de salir adelante con sus compromisos, pero no hay solvencia moral que les acompañe, por lo tanto se vuelven prácticamente deudas incobrables. Ya me fui como por el lado de una deuda, pero acuérdate que los escenarios aquí pueden ser múltiples, ¿no? Pero la insolvencia económica es aquella en la que la persona, aunque quisiera poder cumplir con el compromiso que tiene contigo, simplemente se ve incapacitado. Sea cual sea la situación, la porción no nos da detalles en cuanto a por qué se generan este tipo de demandas, de denuncias públicas en la iglesia de Corinto. Lo que sí es que hay un problema ahí en medio, o hay varios. Tal vez Pablo está aquí subrayando que hay más de una situación en la que los corintios se han visto presentando denuncias públicas por conflictos de defraudación. Y entonces ante esto, en el verso 1, Pablo dijo lo siguiente: ¿cómo se atreven a presentar una demanda y a pedirle a un tribunal secular que decida sobre ese asunto en lugar de llevarlo ante otros creyentes? Me llama mucho la atención, no aquí, sino ya capítulos atrás, el concepto que Pablo tiene de la iglesia como comunidad, en cuanto a que ahí adentro se tiene la capacidad de resolver muchas situaciones y que no sería necesario resolverlas en otro lugar, sino ahí mismo. Para el apóstol Pablo, y ojalá que para nosotros, en la medida que vamos ampliando nuestro criterio de lo que implica y de lo que significa ser parte de una comunidad de fe, estar insertados en el cuerpo de Cristo, no como te decía la semana pasada, un espacio público en el cual yo vengo, escucho, tengo un tiempo de adoración, pero nadie tiene injerencia sobre mi vida. Eso no es estar integrado plenamente en la comunión con el cuerpo de Cristo. Tenemos un solo Dios, un solo Señor y un solo Espíritu, y eso nos hace ser una familia. Y en la medida que esto lo absorbemos y en la medida que lo entendemos, también entendemos las implicaciones y las responsabilidades que tenemos como parte de una iglesia, como parte de una comunidad de fe. No importa que vayas tú comenzando tu caminar con el Señor, qué bueno que escuches estas cosas, porque significa que si lo entiendes y si lo aceptas, tu vida cristiana va a tener mayor probabilidad y posibilidad de madurar más pronto, más rápido, y digo de manera eficiente.
Pero si no es así, si nos hemos como de alguna manera cerrado a estos conceptos bíblicos de lo que es la vida en comunidad, pues difícilmente vamos a poder crecer y madurar, no solo en este aspecto, sino en muchos otros en los que la Escritura demanda de nosotros, de cada uno, una respuesta. Así que la pregunta de Pablo es una pregunta prácticamente retórica. ¿Cómo se atreven a, cuando surgen o cuando suceden estas situaciones, tener que salir de este entorno e ir a un tribunal judicial para resolver algo que se pudiera resolver aquí adentro? Creo que lo considera vergonzoso por dos razones. La primera, que creo que está de alguna manera implícita en el texto, es por causa del testimonio. Yo he hecho, no te voy a platicar detalles, pero pues ahí si en alguna oportunidad te lo puedo ir dando en abonos con gusto, pero yo creo que he hecho unas 4 o 5 denuncias a lo largo de mi vida laboral, comercial, como le quieras llamar. Y la primera fue cuando yo tenía unos 18 años. Era un joven, iba a decir imberbe, pero discúlpeme aquí los que son de 18 por ahí. No, un joven maduro como los que hay aquí de 18 años. Recién había yo comprado mi primer auto y, como dicen los gringos, brand new, de agencia. Me compré mi carrito y ahí lo iba pagando, y al año más o menos dije, no, quiero comprar otro, y entonces no lo había terminado de pagar, se lo vendí a alguien, no era creyente, no voy a apuntar a este hecho pues porque tenga que ver con el tema hoy, sino solo por lo siguiente, porque cuando fui a levantar la denuncia, una de las cosas que me preguntaron, yo no sé si todavía se hace eso, pero cuando me pidieron mis generales, nombre, estado civil, fecha de nacimiento, me preguntaron cuál era mi religión. Repito, no sé si todavía hacen esa pregunta cuando vas y levantas una denuncia, pero me preguntaron la religión y ya. ¿Por qué te lo menciono? Porque si el caso fuera que todavía te hacen esa pregunta, ¿qué testimonio pueden dar dos creyentes que van a un tribunal a presentar una denuncia en contra de otro, y que si esa pregunta todavía existe, ¿verdad? O todavía está integrada ahí en tus generales, que quien recibe tu información diga, ¿cuál es tu religión? Y digas, cristiano. Y vengo a demandar a ese, ¿va? Y le pregunten al otro, ¿tu nombre? ¿Y cuál es tu religión? Cristiano también. Ah, qué bonito asunto. Y eso, ¿qué dirían lo primero, verdad? Y eso que son cristianos. Quiero suponer que una de las cosas por las cuales Pablo hace esta pregunta retórica de cómo se atreven, tiene que ver primeramente con eso. Que alguien dijo por ahí que los cristianos tendrían que ser las personas más felices sobre la tierra, y estoy de acuerdo con ello. Pero creo también que las personas más dignas de confianza en estos temas tendrían que ser, en teoría al menos, ¿quiénes? Los cristianos. Ojalá hubiera, en México no hacemos tantas estadísticas como hacen los vecinos del norte, pero si hubiera una estadística de cuál es la realidad, no digo cuál es la percepción, sino cuál es la realidad de los cristianos en México en ese sentido, ya mejor ni te digo. Y ahorita te voy a decir por qué. La segunda causa, creo yo, o no creo, esta sí creo que viene explícita acá, de por qué Pablo pregunta por qué no resuelven, por qué tienen que ir ante tribunales, es porque en teoría la iglesia local debe tener la capacidad de mediar y de resolver en este tipo de conflictos. Aunque aquí expone algo que no es fácil de comprender en cuanto a las implicaciones de esta declaración de hey, no saben que ustedes han de juzgar al mundo, hey, no se dan cuenta que ustedes han de juzgar a los ángeles. Si tú venías esperando que hoy te diera la exégesis exacta y precisa de lo que esto implica y significa, ya te voy a decepcionar, porque se menciona aquí y no sé si se menciona en algún otro lugar, y puedes buscar y puedes leer y puedes documentarte, tratar de entender cuáles son estas implicaciones. Es decir, si cada uno de nosotros nos vamos a, no sé, imagínate, qué bueno, tal vez me toque a mí juzgar a toda mi colonia,
¿no? El día del juicio. Y se va a poner en un tribunalito y ahí van a venir los vecinos y ahí nos la vamos a ver. No creo honestamente que sea así. Más bien, permíteme darte lo que considero que es mi percepción o mi interpretación de esto y lo que creo que acompaña a muchos o ha acompañado a muchos a lo largo del tiempo. Y es que lo que sí la Escritura dice es que Cristo ha de juzgar a todos, vivos y muertos. Y cuando habla de los ángeles, obviamente no está hablando de los ángeles del Señor, sino de los ángeles caídos. Quiero también suponer esto, y eso es lo que yo asumo acá. Y que habrá un día en el que Dios juzgará a todos. Eso sí lo vemos claro en el Nuevo Testamento. Pero ¿por qué Pablo menciona que nosotros también lo haremos? Es, creo yo, en ese sentido. Por causa de la unidad que hay entre el cuerpo de Cristo, porque esa es la figura que se transmite en el Nuevo Testamento, de que nosotros somos el cuerpo de Cristo, que Él es nuestra cabeza y que somos uno en Él y con Él, que cuando Cristo juzgue al mundo, cuando Cristo juzgue a los ángeles caídos, nosotros en esta unión con Él, de alguna manera estaremos con Él juzgando. Déjame decírtelo de otra manera. Efesios capítulo 2, versos 4 al 6, en este aspecto de esta unidad intrínseca que hay entre Cristo y su iglesia, dice el verso 4 de Efesios 2. Dice: pero Dios es tan rico en misericordia y nos amó tanto que a pesar de que estábamos muertos por causa de nuestros pecados, nos dio vida cuando levantó a Cristo de los muertos. Es solo por gracia o por la gracia de Dios que ustedes han sido salvados. Ahora observa lo que dice el verso 6. Pues nos levantó de la muerte o de los muertos junto con Cristo y nos sentó con Él. Es como algo ya hecho, no algo que sucederá, sino algo que ya ha sido o que ya ha sucedido. Nos sentó con Él en los lugares celestiales porque estamos, ¿qué? Unidos a Cristo Jesús. Mateo capítulo 18, verso 20 dice lo siguiente: donde 2 o 3 se reúnen en mi nombre, yo estoy ahí en medio de ellos. ¿Cómo pudiéramos resumir estas dos porciones? Bueno, la iglesia está donde Cristo está. Cristo está sentado en los lugares celestiales a la diestra de Dios. Por lo tanto, nosotros, de una forma en unidad por el Espíritu, estamos sentados ahí juntamente con Él, es lo que dice Efesios. Pero también Cristo está donde la iglesia está. Cada vez que tú y yo, ¿verdad? O que más bien el cuerpo de creyentes en el mundo se extiende, también la plenitud de Cristo se extiende, porque somos uno con Él. Por eso somos el cuerpo de Cristo. ¿Todo esto para qué? Para decirte lo siguiente: que siendo el Espíritu de Dios este vínculo, este lazo que hay entre Cristo y la iglesia, la sabiduría del Señor, el juicio del Señor. El juicio no me refiero a juzgar sino esta capacidad de discernir, de separar entre lo que está bien y lo que está mal. Todas estas virtudes, cualidades, características que el Hijo de Dios tiene, nos son también dadas a nosotros por el Espíritu Santo. Si revisas los dones que el Espíritu Santo da a la iglesia, vienen incluidos en ellos muchos aspectos que son atributos del carácter del Señor. En el Espíritu de Dios nos es dada sabiduría, nos es dado conocimiento, nos son dadas muchas cosas. Esta riqueza de Cristo que nos es dada, que nos es otorgada como creyentes por el Espíritu Santo, nos da entonces la capacidad de poder juzgar con precisión, con sabiduría, con buen juicio, situaciones ordinarias de la vida. ¿O no? Pablo da por sentado, si el Espíritu de Dios está con ustedes, está con nosotros, no podemos resolver temas tan comunes y corrientes. Lo pone en comparación con: habrá un día en el que Cristo juzgará a los vivos y a los muertos. Decidirá sobre las acciones, sobre los secretos de los corazones, sobre las cosas más profundas del ser humano, sobre sus motivaciones. Si Cristo ha de juzgarnos de una manera tan precisa, tan incisiva, y el Espíritu de Cristo está en nosotros, ¿no podemos entonces resolver cosas más simples?
más sencillas? ¿La respuesta cuál sería? Sí. Pablo pregunta ahí también en esta porción que acabamos de leer: ¿no hay nadie en toda la iglesia con suficiente sabiduría para decidir sobre estos temas? Y entonces la respuesta, claro que sí hay. Pero aquí la pregunta no es si hay o no hay, o más bien la pregunta importante no es si hay o no hay, porque creo que de facto sabemos que sí hay personas y sí hay manera de resolver este tipo de conflictos al interior de la casa. La pregunta es si ambas partes consideran suficiente este recurso, el que es defraudado y el que defrauda también. Porque tal vez el que es defraudado diga: no, ¿de qué me sirve que el pastor vaya y le dé su enjabonada a este que me hizo esto, me debe aquello? No, allá nos vemos en el tribunal. O también el que defrauda, porque me llama la atención, hace 2 semanas hablábamos de la exhortación y la amonestación, ¿no? Y tal vez digas: bueno, ok, acepto la amonestación, la exhortación. Y luego la semana pasada, ¿qué fue? La disciplina correctiva. Y digas: no, esto ya no me está gustando. Yo creo que igual y por eso hay más sillas vacías, qué puente ni qué nada. Según yo es el puente, pero más bien el puente vámonos. Pero digas: bueno, no me gusta esto, pero pues si la Biblia dice que he de soportar o de tolerar la disciplina correctiva, ¿verdad?, para que yo pueda seguir adelante, bueno, viene. Pero ahora me dices que si tengo un pleito con alguien, ahora tengo que venir a la iglesia para que sirvan de jueces y partes en un pleito. Por eso te decía hace un momento, el concepto en el que Pablo, ¿verdad?, y no Pablo, sino Dios, pero a través de Pablo nos muestra de lo que una comunidad local es y de sus implicaciones y de sus responsabilidades y de sus beneficios también, deberíamos nosotros hacer uso de ello. Hacer uso de este recurso que se tiene para, en este caso, resolución de conflictos. Pero obviamente, así como te dije la semana pasada y la antepasada, todo va a depender del concepto que tú tengas de la iglesia. Porque si ya estás defraudando a alguien, si fuera el caso aquí, o si alguien aquí te defraudó y tú dices: no, yo prefiero resolverlo allá, ¿qué podemos hacer? Absolutamente nada. Tienes tu libertad, tendrás tal vez tu derecho, hablaremos del derecho en el punto número 3, pero tienes tu derecho de hacer valer, ¿verdad? Discúlpame, tu derecho de hacer valer tus derechos, pero bueno, así salió. Vamos al punto número 2 de este segundo aspecto de la exhortación, y es el fracaso de la iglesia por presentar este tipo de conflictos. En el punto 1 nos dice: si ya se dieron, es decir, si ya hay este tipo de situaciones, bueno, que la iglesia sea el lugar y el espacio, la locación en donde pueden venir y resolverlo, por las razones que ya se nos dieron. Pero entonces, como si regresara un poquito el cassette, bueno, el tape, el disco, no, ya no se usa nada de eso, la cinta o menos, ¿verdad? Bueno, ya sabes, si regresara un poquito el argumento y dijera: pero el asunto es que ni siquiera se tendrían que dar este tipo de situaciones. Y a esto lo llama, en esta versión, lo describe, lo define como un fracaso. Dice la primera parte del verso 7: el hecho de que tengan semejantes demandas legales unos contra otros es en sí una derrota para ustedes. Es un fracaso para ustedes. Y aquí no solamente creo que más bien, no está solamente hablando a una iglesia local en particular, está hablando a todo el cuerpo de creyentes de todas partes. Hace 29 años, te voy a dar solamente algunos aspectos generales, pero para que veas el termómetro por dónde va. Hace 29 años
mi esposa y yo comenzamos lo que ha sido nuestro negocio familiar, ya sabes, una librería. Y 2, 3 años después de que abrimos, también comenzamos a operar una pequeña distribuidora de productos cristianos también al por mayor. Por un periodo de 10, 12 años más o menos, hicimos una buena cartera de clientes. Y obviamente cuando te hablo de cartera de clientes al por mayor, te estoy hablando de librerías en cualquier lugar aquí en el país. Por 10, 12 años hicimos lo mismo. Déjame decirte solamente a manera de resumen. Después de esos 10, 12 años, yo, tu servidor, quedé hasta aquí de tratar. Ahí me disculpas, porque sé que, como dicen por ahí, no tienes que hablar mal de la casa, pero pues la realidad. Yo quedé hasta aquí de tratar con cristianos, con personas cristianas, porque toda nuestra clientela, al por mayor, eran cristianos. Y lo que se ha acostumbrado desde los años 70 más o menos en México en cuanto a la distribución de productos evangélicos, cristianos, como les quieras llamar, bíblicos, es que pues todo es a crédito. El famoso crédito, ¿no? De los 30 días o de los 45 días o hasta los 60 días. Pero de verdad yo sí quedé vacunadísimo en cuanto a, no te voy a platicar muchos de esos que sé que te rasca por escuchar y a mí me rasca por decir, la verdad, pero nos vamos a aguantar mutuamente nos vamos a aguantar. Después me invitas a un café, un desayuno y ahí te platico todas las patoaventuras que quieras, ¿no? Pero de verdad, total que hace 15 años más o menos, o sea, ya terminando esos 10, 12 años, en un viaje a Guatemala por una compañía que nosotros representábamos y todavía representamos acá actualmente, me insistieron mucho en, hey, vaya al mercado secular, y decían, no, pero ¿quién va a querer comprar esos productos que tienen un versículo si no son cristianos? Me decía, vaya y vaya, me estuvieron insistiendo 1 o 2 años, hasta que un día me dijeron, bueno, si no lo hace usted, pues buscamos otro representante en México que sí quiera ir a ese sector. Entonces dije, bueno, pues más a fuerza que de ganas, comenzamos a ir a Ciudad de México 2 veces al año para presentar nuestros productos cristianos en un medio secular. Llegué yo, ¿verdad?, con pues una exhibición nada más. Yo tenía toda la reserva, yo dije, yo nada más termine esto y me regreso, y eso fue hace 15 años más o menos. Y la sorpresa fue que trajimos una carterita de 40 clientes más o menos, 35, 40 clientes nuevos, ninguno de ellos cristiano. Y todos los 35, 40, porque yo llegué ahí, la novatada para mí fue llegar a ello, dije, no, esto no sé cómo funciona, estoy acostumbrado a tratar con librerías cristianas, con hermanos en la fe, ¿no? Bueno, llegué ahí y yo dije, aquí ¿cómo se hace? Porque pues llevé solamente un muestrario y me sorprendió nuestro primer cliente que llegó y me dijo, ay, qué bonitos productos, tienen versículos, a ver cómo funciona en mi tienda, porque mucha gente, ¿verdad?, es cristiana la que me visita, bla, 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 y me hizo su primer pedido. Y yo dije, ¿y ahora cómo le voy a hacer para surtirle? Porque dije, sí de plano, yo decía, si los cristianos no son de fiar, pues estos menos. Y dije, ¿cómo van a confiar ellos en mí? Porque les voy a decir que me dejen un anticipo y luego que les mando, pero que yo pensaba cuando la paquetería entregue, que entonces deposite. Dije, ¿cómo voy a hacer este movimiento? Y entonces la primera persona me dijo, ¿cuánto es? Tanto. Me lo pagó completamente y me dijo, ¿cuándo me manda mi pedido? Y yo así como dije, no, pues vamos a enviar la próxima semana. Así los 35, 40. Y yo dije, a ver, no entiendo esto. Ellos ahora es al revés. Ellos son los que confiaron en mí. Me llevo el dinero, el 100% del dinero de todos ellos. Y dije, bien, se puede uno, ya te vas. Obviamente ya no vuelves a esas expos, me imagino, ¿verdad? Pero dije, te vas
y ya no vuelves y ya te llevaste toda esa cantidad. Así funcionamos por 10, 12 años. ¿Sabes cuándo tuve un problema con algún cliente no cristiano? Nunca. Porque estaban acostumbrados, o están acostumbrados, al menos en ese sector del que te estoy hablando. No quiero decir que si no eres cristiano eres mejor paga, no estoy diciendo eso, tampoco te vayas por donde no. Pero me sorprendió hasta hace 4 o 5 años que por otras razones decidimos ya casi cerrar esa etapa de nuestra vida comercial, que nunca tuve ningún problema con ellos. Y que sin embargo, en nuestros récords todavía hay muchas deudas que nunca pudimos cobrar de hermanitos en la fe, dijeran por ahí. Un amigo mío que tuvo una distribuidora, la distribuidora más grande de Estados Unidos de productos cristianos, movían literalmente cientos de miles de dólares mensualmente, me dijo un día: mira, Juve, si yo sacara todos los cheques incobrables que tengo de clientes de librerías cristianas, obviamente, dice, esa pared, su oficina era una enorme, ¿no? Me dijo, toda esa pared no me alcanza, la llenaría toda la pared y toda la pared de acá, dice, de cheques incobrables, millones de dólares, me dijo, y ya, los doy por no cobrados. Date una idea nada más de hasta dónde llega esta problemática. Va mucho más allá de lo que a veces, tal vez para muchos es como inadvertido. Veo de repente tal vez caritas que dicen, ah, caray, entonces ¿dónde me estoy metiendo? Y no quisiera con esto, bajo ninguna circunstancia, generar un ambiente de desconfianza entre nosotros. De que digas, si así son los cristianos, qué bueno que me dijo, pastor, porque justo hoy en la mañana alguien me estaba pidiendo algo. No, no es por ahí. Pero en este sentido, en el sentido de que, número uno, la iglesia tendría que ser el lugar en donde se concilien estas cosas, Pablo aquí dice, es un fracaso para ustedes como cristianos que se den este tipo de situaciones. El último lugar, como si dijera eso, el último lugar en donde debieran suceder estas condiciones, o donde se tuvieran que dar estas condiciones, es en este lugar o en este ambiente. Como si dijera, afuera pues tendría que ser tal vez lo común, pero aquí. Y entonces Pablo pone el dedo en la llaga y dice, ya es de hecho un fracaso que se den entre ustedes este tipo de situaciones. Yo me he preguntado por 25 años, 29 años, ¿por qué se da? ¿Por qué sucede? ¿Por qué pasa? Y no solamente, yo te hablo un poquito así de manera muy general de nuestra experiencia como negocio, ¿verdad?, familiar. Pero lo que he escuchado y lo que he visto en los últimos 40 años, las que quieras, de verdad, experiencias y cosas que he oído, las que quieras. Pero mi pregunta, ¿por qué se dan? Te puedo resumir en 2. No son las únicas, pero desde mi perspectiva son 2. Número 1, porque así como los corintios se trajeron la cultura del mundo a su vida cristiana, muchos de nosotros nos hemos traído también nuestra cultura a nuestra vida cristiana. ¿Qué quiero decir con esto? Que en México sí tenemos un grave problema en este sentido, de préstame y luego te pago, y ese luego nunca llega, de amistades que se pierden, de todo por temas de dinero, de defraudación en cualquier modo, en cualquier modalidad. Número 2, por este abuso de confianza que se genera por lo siguiente, pues es que él es mi hermano y tiene la obligación de ayudarme. La Biblia le dice, ahí sí nos sale lo bíblico, la Biblia le dice que al que presta Dios le bendice, que no te niegues prestar a quien es debido, que no te niegues a ayudar a tu prójimo.
Y aunque no lo verbalizamos y aunque no somos así explícitos en cuanto a esto, lo damos por sentado. Y te acercas con un hermano y si el hermano te cierra la puerta y dice, ¿sabes qué? Porque tal vez ya pasó por varias, como dice el dicho, ahí va, tiene que salir a fuerza, ¿no? La burra no era arisca, los palos le hicieron. Ya es un hermanito que ya pasó con 2 o 3 experiencias con otros hermanitos que le quedaron mal. Tú llegas con él y tocas la puerta y te dice, ¿sabes qué, hermano? Híjole, no puedo. Tú sabes que sí puede. Más bien sabes también que no quiere. Y te ofendes. Porque crees o sientes que tiene la obligación de extenderte la mano, de ayudarte, de prestarte, de lo que sea, de rentarte su propiedad, de contratarte, de ser diferente contigo porque eres su empleado o al revés, ¿no? Porque eres su patrón, como sea. Eso es un abuso de confianza. La otra también en este abuso de confianza es porque si no le pago, pues a él no le hace tanta falta como a mí. Ahí sí te voy a decir una, para que no te vayas sin nada de chisme. Una ocasión, un cliente que teníamos en Mexicali, pues igual, ya sabes, crédito, etcétera. Cuando regresamos a cobrar, era su primer compra. Y obviamente pues la línea de crédito que le dimos era bajita, pues ya sabes, así comienzas y así la vas creciendo. Cosa que me di cuenta también con el tiempo que no funciona, porque quien te quiere clavar el colmillo, pues espera que ese poquito se convierta en un grande, así para cuando te clave el colmillo te lo clave bien. Pero bueno, en su primera no quiso pagar y cada vez que regresábamos a Mexicali a visitar clientes, pues no. Y un día, ya sabes, no fui yo, fue una de las personas que trabajaba con nosotros. Le dije, oye, ve por favor y cóbrale a este señor que ya me tiene, ya sabes, tantas llamadas, etcétera, etcétera. Fue y le dijo, ¿sabe qué? Pues le dijo a la persona que trabajaba con nosotros, ¿sabe qué? No le voy a pagar. Y entonces el otro le dijo, y la persona que trabajaba con nosotros, ¿cómo que no vas a pagar? No va a pagar. Y la razón dice por la que no le va a pagar es porque no creo que al hermano, ¿no? Que al hermano Juvenal le falte el dinero como me falta a mí. Entonces pues ya regresa y le dije, oye, ¿cómo te fue con fulano? No te va a pagar. ¿Y esa onda? Pues porque dice que a ti no te hace falta tanto el dinero como le hace falta a él. Y entonces me prendió el cohete. Dije, no, este no se me va. Ya nada más por esa dije, ya no se me va. Entonces le dije, ¿sabes qué? Investígame a qué iglesia va. Yo he sabido eso, lo supe a manera de estrategia. No lo vayas a usar con nosotros, por favor. Estoy exponiendo de buena onda. Dije, investígate dónde se congrega, porque ya habíamos tenido otro caso con alguien de San Quintín y no me funcionó. Dije, aquí me va a funcionar también. La gente le tiene más temor al pastor que a Dios mismo. Error, ¿eh? Dije, búscame dónde se congrega. Pues total que me investigó dónde se congrega. Y le dije, ahora consígueme el teléfono del pastor. Me consiguió el teléfono del pastor y le hablé al pastor. Le dije, pastor, ahí en tu congregación va fulano de tal que tiene una librería en Mexicali. Estoy hablando de hace muchos años, por favor, 20 años, 22, para que no vayas a andar ahorita, ¿qué librería de Mexicali? Yo soy de Mexicali. No sé, chismoso, pero no tanto. Más ya ni existe esa librería, para pronto. Y me dijo, sí. Le dije, ¿sabe qué? Pues me dijo, no se preocupe, yo hablo con él y pues, ojalá puedan resolver. Yo bien bíblico, ¿no? Dice, no vayas a los tribunales, ve a la iglesia. Dije, funcionó. Obviamente, al día siguiente la persona me habló, nos depositó, pero nada más porque era cristiano no dijo malas palabras, nada más eso le faltó de verdad. Me pegó una, yo dije, gracias que depositaste, bro, y hasta nunca. Abuso de confianza. Es por eso que se da mucha de la defraudación entre creyentes. Porque asumimos que como es cristiano no me va a demandar, no me va a denunciar. Y entonces eso nos puede hacer llegar a ser abusivos. Lamentablemente, mi consejo en este sentido siempre,
¿O siempre ha sido? ¿Para qué te digo que no? Sí, sí. Cuando alguien me pregunta, oye, es que me pidieron, imagínate cómo estoy despinado con eso, es como si me hubiera caído yo sobre un cactus y estoy lleno de espinas. Entonces, yo siempre le digo, ¿sabes qué? No prestes lo que no estés dispuesto a perder. Si te sirve, te lo dejo, te lo dejo, te lo dejo. Es consejo para ti gratuito, a mí me costó muchos corajes. No prestes lo que no estés dispuesto a perder. Cuando alguien te pida, consideres que es una necesidad genuina, esté en tu posibilidad de hacerlo, bueno, presta lo que estés de entrada dispuesto a no volver a ver. Así te vas a evitar malos ratos, nos vas a evitar malos ratos también. Ya dices, bueno, no me pagó, o sea, por 500 pesos, por 2,000 pesos, por 5,000 pesos, por eso se dio a conocer y ya, olvídalo, lo vuelves a saludar, Dios te bendiga, y la persona ya de repente te va a evadir. Si se sentaba en aquella zona contigo, ahora se va a sentar de esta. Cuando salgan, va a salir primero. Así es, lamentablemente así es. Con tal de no verte, te hace como que no te vio, porque sabe que tiene una deuda, pero no tiene la solvencia moral. Tal vez sí tenga la económica, pero no tiene la solvencia moral para decirte, bro, ¿sabes qué? Esto no he podido, lo que sea. Pero como tú ya estabas dispuesto a perderlo, pues ya lo pierdes. Otra sugerencia: no hagas negocios, ningún tipo de negocio, ningún tipo de tratos con alguien que no haya mostrado ser solvente moral. No, es que se ve que tiene dinero, no, hay solvencia moral detrás de esa persona. Puedes entonces hacer un negocio, establecer un trato con alguien que tiene solvencia moral, porque te va a responder, aunque no tenga, buscará la manera de responder. No te dejes llevar por el hecho de que va a la iglesia. Oye, pues si es cristiano no me va a fallar, me va a pagar. No te arriesgues. No pongas, y esta, subráyala, porque no pongas en riesgo tu patrimonio ante negocios que parezcan dudosos, pero que, como te los está ofreciendo alguien que es cristiano, digas, no, me está diciendo que invierte en la bolsa de valores y le voy a meter ahí, vendí mi casa y lo voy a invertir porque me dice que me va a dar una utilidad del 15% al mes, y a ti te sale lo malvado, ¿verdad?, de querer enriquecerte de la noche a la mañana. Pero es que quien te lo está ofreciendo y quien te dice, no, es que mira, aquí esto ha resultado muy bien, son sueños. No importa que sea un hermano el que esté detrás de eso, aunque sea una persona con integridad. Cuando el negocio es dudoso, cuando dices, ¿cómo voy a ganar tanto haciendo esto? Digo, si todo el mundo hiciera eso y todo el mundo seríamos ricos, por favor. Vámonos al tercero, porque ya me empecé a ventilar sin querer. El tercer aspecto de la exhortación es, Pablo exhorta a la negativa que hay acá en esta porción, en esta iglesia de Corinto, de renunciar al derecho propio. ¿Qué quiere decir esto? La segunda parte del versículo 7 dice así: ¿por qué mejor no aceptar la injusticia y dejar el asunto como está? ¿Por qué no se dejan estafar? Ay, rásgate las vestiduras acá. Aquí no puede faltar otro dicho, que después de corneado, apaleado. No solamente vino el hermano y te defraudó, sino que ahora viene Pablo y te exhorta y te dice, ¿por qué no lo dejas así? ¿Por qué vas y lo demandas? Es más, ¿para qué vas y molestas a los pastores? Déjalo así. ¿Por qué no te dejas estafar? Híjole. La exhortación, ahora sabes a quién se dirige: a aquellos que son defraudados. Esto es difícil así a veces de pasar, ¿no? Yo te dije hace un momento, en estos años, o sea, en los últimos
veintiferia de años, pues he hecho unas 4 o 5 denuncias. En algunas veces, conociendo este principio, me lo pasé de largo, porque dije, no. Una ocasión mi esposa me dijo, ya olvídate de esa deuda. Dije, no. Me dijo, ya te has pasado tantas. Sí me acuerdo que me lo repitió 2 o 3 veces, ya te has pasado tantas, ¿por qué esta no? Dije, no, porque lo hicieron con alevosía y ventaja. Esta fue una librería en Monterrey, ya no existe, para que también no estés de chismoso. Pero ahí fíjate que fue algo interesante, porque como la librería estaba por cerrar hace 15 años más o menos, hace como 15 años, estaban por cerrar, yo no sabía. Yo los tenía el concepto de una distribuidora grande, mucho más grande que la nuestra, con buena reputación, de 40 años, algo así, 30 años, una cosa así ya bien. Y se me hizo extraño que una distribuidora más grande que nosotros nos tocara la puerta para pedirnos crédito. Y ahí voy yo, de lelo. Les mandamos casi una tarima de material, era mucho dinero. Y nunca lo cobramos. Pero como estaba hasta allá, y yo dije, y cerraron a los meses, y entonces el gerente, con el tiempo, en el transcurso de la demanda, me dijo, es que dice, nosotros ya sabíamos que pues íbamos a cerrar, los dueños ya sabían que iban a cerrar, pero necesitaban financiamiento para pagar algunas cosas, y pues te agarraron de borrego. Ahí, como en el caso de Mexicali, también me pusieron el cohete. Dije, no, ya olvídate, dije, de la cantidad. No me la aplican. Y mi esposa me decía, ya déjalo, suéltalo. Dije, no, y ahí voy hasta Monterrey a levantar una denuncia. Y luego también pues mi suegro, le dije, suegro, vaya usted y dele seguimiento. Y fue mi suegro 2 o 3 veces hasta Monterrey. Me costaba cada vez que había que ir a Monterrey, boletos de avión y todo, y a otro abogado que estaba allá, darle también dinero para que llevara el asunto. Y nunca cobré ni un mendigo peso. Pero pasé a Monterrey un día, ¿no? Es la negativa a renunciar a tu derecho. Porque tú dices, no, es que tengo el derecho de cobrar, tengo el derecho de que se me resarce el daño, etcétera, etcétera. Sí, tal vez sí tienes ese derecho. Como ciudadano, o sea, tenemos muchos derechos. Pero la Escritura nos lleva a un plano todavía mayor, diferente, distinto como pueblo de Dios. Y Pablo le dice a la iglesia de Corinto, hey, en lugar de estar haciendo todos estos merequetengues de cobrar y de enojarte, deja el asunto como está, déjate estafar. Qué fuerte, ¿no? Yo espero que si aquí hay algún malandrín entre nosotros, no esté como las mosquitas. Aquí se van a dejar. Ya te di otros consejos antes en el punto 2 para que esto no suceda. Filemón nos muestra el corazón de la renuncia. La carta a Filemón nos muestra el corazón de la renuncia al derecho, la renuncia voluntaria al derecho que tenemos como ciudadanos. Filemón, acuérdate, tenía un esclavo llamado Onésimo. Onésimo huye, escapa, tal vez porque Onésimo se esclavizó o fue esclavizado por alguna deuda, se fue antes de tiempo, no sabemos. Total que el cuate se va. Y entonces Pablo le dice a Filemón, oye Filemón, ya llegó por acá Onésimo, y ya sé que te debe, ya sé que se fue, pero ¿sabes qué? Necesito que lo recibas de regreso. Y en el versos 17 al 19, te recomiendo la lectura de Filemón para esta semana, sobre todo si alguien por ahí ya traes a alguien así atorado entre ceja y ceja, pues la carta de Filemón te va a ayudar en este punto número 3, renunciar voluntariamente a nuestros derechos. Dice el verso 17, así que, y ¿sabes qué? Vamos a hacer una cosa, vamos a hacer un ejercicio acá. Haz de cuenta que en lugar de que Pablo le esté escribiendo a Filemón, que el Señor mismo nos está escribiendo a nosotros, ¿va? ¿Te late? Ya sé que no te late, pero di que sí. Así que, si me consideras tu Señor, recíbelo a Él, está hablando aquí del que te defrauda, como me recibirías a mí.
Si te perjudicó de alguna manera o te debe algo, cóbramelo a mí. Yo, Cristo, Jesús, escribo esto con mi propia mano. Yo te lo pagaré. Y no mencionaré que tú me debes tu propia alma. Ups. Y entonces todos de pi, 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 pi. Cuando estos 20 me cayeron en algunas, porque te repito, fueron 4 o 5 a lo largo del tiempo, y cuando el Señor me habló de esto, la verdad que te sientes avergonzado. De esas que hice, 2 sí las cobré, pero aún así, fíjate, en el tiempo no me dejé de sentir mal, incómodo. Pero en realidad es como si Cristo nos estuviera hablando y nos estuviera diciendo: hey, pues déjate estafar, déjate defraudar. Ya si no te pagó, ya si, olvídalo. Yo te lo repongo, así me suena a mí, yo te lo repongo, no te preocupes. Porque tú también a mí me debes tu propia alma. Te voy a recomendar también la lectura para la semana, Mateo capítulo 18, versos 23 al 35, la famosísima parábola de los deudores. Ahí te la dejo, reflexiónala. Yo sé que dejarnos defraudar no es algo fácil, genera enojo, genera frustración, genera impotencia, más si son los ahorros de toda tu vida, puede ser algo muy, muy frustrante. Viví el caso de una hermana nuestra en la fe en otro tiempo y en otra congregación, a la que alguien se le pidió prestado y ella era parte de la liquidación de su marido, se lo prestó. Al día de hoy no volvió a ver un peso y por años me decía: es que estoy enojada, estoy frustrada. Y pues, ¿qué le dices y qué haces? No es fácil, no es nada fácil, pero pues la oración del Padre Nuestro, como dice ahí Mateo 6:12, y perdónanos ¿qué? Nuestras deudas, así como también perdonamos a nuestros deudores. Cuarto y último aspecto de la exhortación es que una conducta así, y ahora sí vuelve otra vez a poner el dedo en los que defraudan, una conducta así no es correspondiente a lo que en teoría se es. No se justifica bajo ninguna circunstancia. No se justifica bajo ninguna circunstancia. Versos 8 al 11. En cambio, son ustedes mismos los que hacen lo malo y estafan aún a sus propios hermanos en Cristo. ¿No se dan cuenta de que los que hacen lo malo no heredarán el reino de Dios? No se engañen a sí mismos. Los que se entregan al pecado sexual, o rinden culto a ídolos, o cometen adulterio, o son afeminados, o practican la homosexualidad, o son ladrones, o avaros, o borrachos, o insultan, y al final, ¿verdad?, vuelve a poner el dedo en la llaga, o estafan a la gente, y los clasifica igual que los anteriores. Igual, en el mismo plano que los anteriores, dice: ninguno de esos heredará el reino de Dios. Verso 11: algunos de ustedes antes eran así, pero fueron limpiados, fueron hechos santos, fueron hechos justos ante Dios al invocar el nombre del Señor Jesucristo y por el Espíritu de nuestro Dios. La persona en cuestión acá es un hermano con viejos hábitos no corregidos. Como te decía al principio, algunos vamos cambiando en el tiempo. Hay aspectos de nuestra vida que no hemos mortificado y Dios nos llama y Dios nos demanda que esas cosas vayan quedando atrás. O esta persona aquí es alguien que aparenta ser cristiano para sacar provecho. Bueno, vamos a asumir que lo referido aquí o los referidos aquí son realmente creyentes, pero que tienen todavía estos malos hábitos con los cuales no han roto. Ya en el capítulo 5, la semana pasada, en los versos 9 al 11, Pablo nos habló también de los que estafan o de los que defraudan. Si alguno dice ser cristiano y hace esto y estafa o defrauda, dice: con él ni te sientes a comer. ¿Te acuerdas? Y qué fuerte, te decía, es esto de aplicar esta disciplina
de no sentarte ni a comer con aquel que dice que es cristiano, pero que sabes que le anda pidiendo a todo mundo y no paga, es alguien que está defraudando. Me llama la atención de verdad esto porque, no sé, tendría que ser al revés, pero cuando un incrédulo tiene más principios y más valores en ese sentido que un creyente. Ahí a la librería de repente llega gente que me dice, oiga, y pasa seguido, le debía 5 pesos o 10 pesos porque hace un mes vine y saqué unas copias y yo digo, que me va a estar acordando de 5 o 10 pesos, ay, gracias, pero me llama la atención, digo, wow, si esta persona es tan trae eso de, hey, aunque sean 5 pesos, digo, híjole, que esos principios, esos valores los debería tener, el primero que debería tenerlos y exhibirlos tendría que ser el pueblo de Dios. Pero la pregunta que hace acá es, ¿cómo pueden? No es una pregunta, pero dice, es una afirmación. Ustedes hacen lo malo y estafan aún a sus propios hermanos. Pablo apela a la conciencia de cómo puede ser que defraudes a tu propio hermano en la fe. Allá en Malaquías capítulo 2, verso 10, dice, ¿no somos hijos del mismo Padre? ¿No fuimos creados por el mismo Dios? Entonces, ¿por qué nos traicionamos unos a otros, violando el pacto de nuestros antepasados? Defraudarnos unos a otros tiene una agravante, somos familia. No tendríamos obviamente que aplicárselo tampoco a alguien que no es familia en la fe, creo que menos, pero dentro de casa, ¿cómo es que se puede dar algo así? Es lo que Pablo está tratando de entender, que no debe existir, sin embargo existe. También, en segundo lugar, apela a su conciencia, porque esa conducta no es propia de alguien que conoce al Señor. En el verso 11, y con esto vamos a terminar ya, Pablo dice, hey, asumiendo, como te decía, que considera que son cristianos o creyentes que simplemente no han corregido estos malos hábitos, estas malas prácticas. No está considerando que no son creyentes y que están dentro de la iglesia para ver a quién se estafa. No, los considera creyentes, simplemente que no han regenerado esta área de sus vidas. Y el verso 11 dice, algunos de ustedes antes eran así. Todo lo descrito en el verso anterior. Dice, pero número 1, fueron limpiados, fueron hechos santos y fueron hechos justos. Limpiados, santificados y justificados delante de Dios. Esa es tu nueva naturaleza. Eso es lo que corresponde a ti y a mí como creyentes, lo que tendría que definirnos como hijos de Dios. Somos tú y yo responsables de vivir bajo el estándar de una nueva naturaleza que Dios nos ha provisto. Filipenses capítulo 1, verso 27, en la Nueva Versión Internacional dice lo siguiente: pase lo que pase, compórtense de una manera digna del Evangelio de Cristo. Pase lo que pase, compórtense de una manera digna del Evangelio de Cristo. Porque tiene que haber una correspondencia entre lo que nuestra naturaleza nueva nos dice que somos y entre aquello que hacemos o entre aquello que practicamos. ¡Cling! Vamos a ponernos de pie y vamos a orar.